Compartiendo ya capítulo 10, al menos los primeros versículos, me parece que hasta el 4, pero quisiera retomar algo del 9 y que no perdamos algo que creo que es sumamente importante en la comprensión del desarrollo del pensamiento que el Espíritu de Dios lleva a través de este Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo podría ser considerado el Evangelio del Reino, es el Evangelio del Rey, pero también es el Evangelio del Reino. Y una palabra clave que tenemos que tener en mente para poder comprender lo que viene sucediendo, el desenlace, cómo progresivamente se va presentando la persona de Jesucristo a través de su vida, muerte y resurrección, es entender el concepto de el reino de Dios. Es sumamente importante, es vital en la comprensión. Con ello en mente, entonces, cuando leemos, debemos poder identificar dentro de la lectura cómo Mateo está exponiendo, está apuntando, está testificando de lo antes señalado en el Antiguo Testamento para dirigir la atención hacia el pueblo de que Jesús es en efecto el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, tal y como inicia Mateo capítulo 1. Dice que Él es el hijo de Abraham y Él es también el hijo de David. Vamos a leer del capítulo 9, versículo 35 hasta el capítulo 10, versículo 4 y luego oramos. Dice así la palabra del Señor. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios amado Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa pregunta, si no paráramos, porque la Biblia no estaba en capítulos ni en versículos, posteriormente fue añadida. Fueron añadidos, debo decir, los capítulos y los versículos. Tenemos la contestación de quién es el Señor de la mies. Observen que termina el capítulo 9 diciéndole a sus discípulos que la labor, la tarea es mucha, que hay que orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque es su mies. Y mire, si quitáramos el capítulo 10 y siguiéramos una lectura, ¿quién es ese Señor de la mies? Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Le piden que oren al que tiene la autoridad de comisionar, e inmediatamente Jesús tiene la autoridad de comisionar. ¿Quién es el Señor de la mies? Jesucristo. Los nombres de los 12 apóstoles, versículo 2, son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, hemos leído tu palabra. Reconocemos que la misma, Señor, tiene autoridad porque es tuya. Te pedimos, Señor, oh Dios, que tu palabra que ha sido leída, tu voz que ha sido escuchada a través de la lectura de la misma, pueda ser comprendida por tu pueblo. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, a toda justicia, que podamos comprender el mensaje, lo que tienes a bien, Padre Santo, hacernos entender en este día. Que lo comprendido nos lleve a transformación de vida, Señor, para que podamos cimentar nuestras vidas sobre la base de tu palabra y podamos vivir para tu honra y para tu gloria. Si hay alguna persona en medio nuestro que, oh Dios, al predicar, Padre Santo, tu palabra,
como Mateo 13 luego afirmará, como semilla. Y hay alguno que en tu gracia, tu amado Espíritu Santo, has de transformar para que pueda entender, arrepentirse y venir a Cristo para salvación. Te agradecemos, Señor, que tal persona, y nos gozamos, pueda ser llamada según tu divino plan soberano a la salvación. Te damos pues, Dios, gracias en todo y por todo siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Regresé a los últimos versículos del capítulo 9, porque son sumamente importantes para entender ese momento de la elección de los 12, esa comisión, esa tarea que tenían que llevar a cabo sus discípulos, que primero fueron discípulos, hablaremos, y luego fueron comisionados apóstoles. Hoy muchos quieren ser comisionados sin pasar por ser discípulos. Pero retomando al menos el contexto de los capítulos previos del capítulo 8 y 9, vimos algunos nombres que son muy importantes que en medio de los acontecimientos del testimonio público de Cristo, por medio de los milagros, de las hazañas, del perdón de pecados y otras cosas que hizo, hay nombres muy significativos que fueron pronunciados y que en efecto señalan la obra de Jesucristo, muestran su carácter mesiánico, quién Él es. Y necesitamos retomarlos, porque aquí en el capítulo 9 se señalan dos nombres más. Hay al menos 7 afirmaciones de la persona de Jesucristo comenzando el capítulo 8. Y que por hacer lecturas separadas, aparte, sin mirar la transición y el contexto, las perdemos de vista y no podemos considerarlas para tomarlas como parte del contexto general y luego encontrarnos con el contexto inmediato, esa situación particular que vamos a estar examinando hoy. Cuando miramos en el capítulo 8, yendo todavía un poco más para atrás, en el versículo 1 del capítulo 8 encontramos el primer nombre que se le asigna a Jesús. No en el Evangelio, sino luego del Sermón del Monte. El Sermón del Monte viene a ser algo parecido al llamado de Moisés y cómo Moisés llamado a traer libertad al pueblo. Y Cristo es realmente el verdadero libertador. Y lo primero que se reconoce es que Él es el Señor. Él es el Curios. En hebreo sería, Él es Adón. Él es el soberano, a quien se debe todos los habitantes de la tierra. El segundo nombre lo encontramos en el capítulo 8, versículo 17. Y se nos dice que allí, que Él es el siervo sufriente de Isaías, capítulo 53. Isaías profetizó 700 años antes acerca de Cristo y habló cómo el siervo sufriente tomaría sobre sí mismo el pecado de aquel pueblo que sería salvo por la gracia bendita y misericordia de Dios. Y Mateo identifica a Jesús con Isaías capítulo 53, versículo 4, en Mateo 8, 17. El tercer nombre que se identifica está en el capítulo 8, versículo 20, y vuelve a mencionarse en el capítulo 9, versículo 6. Y es un término muy importante y pocas veces entendido en el contexto profético y mesiánico. El Hijo del Hombre. Cuando vemos en el versículo 20 del capítulo 8 dice: Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre. Ya habíamos dicho en otras predicaciones que ese es el nombre principal que Jesús, con el que Él se llama, se asigna a sí mismo, el Hijo del Hombre. Y dijimos que ese nombre toma gran importancia dentro del libro de Daniel, especialmente en el capítulo 7, versículos 13 y 14, porque el Hijo del Hombre es aquel que dice: sube hasta el anciano de día y les he dado el poder de gobernar sobre el reino. Jesús está diciendo: yo soy el Hijo del Hombre. En el capítulo 9 también vemos ese nombre nuevamente en el versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Y Jesús vuelve a señalar que Él es el Hijo del Hombre. En el capítulo 8 y versículo 29 está el cuarto nombre que se le asigna mesiánico y sobre el carácter de Jesús. Está en el versículo 29 y es el Hijo de Dios.
Y esto es muy significativo porque cuando estuvimos exponiendo el capítulo 8 y 9, quienes le llaman hijo de Dios y lo reconocen de esa forma, no fueron los discípulos primero. Si usted mira el desarrollo, no es hasta el capítulo 16 de Mateo que Mateo viene a pronunciar: tú eres el Hijo de Dios. No es hasta el capítulo 16. Y cuando Mateo lo dice, Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero estos demonios ya sabían quién era Jesús. Él es el Hijo de Dios. También hay otro término importante, el quinto, y se halla en el capítulo 9, versículo 27. Ese Hijo de Dios es también el Hijo de David. Y esto fue algo que en otras predicaciones hemos explicado y que trajo gran confusión sobre el pueblo de Judá. Porque ellos esperaban un hijo de David y pensaban que si la escritura hablaba de un hijo de David, debía ser un descendiente por consiguiente en el plano humano. Lo que ellos jamás les pasó por su mente, porque solamente podría ser por revelación de Dios, y su concepto monoteísta de un solo Dios no les hacía ver que no podían comprender que hubiese una esencia y tres subsistencias, que es la doctrina de la Trinidad, que posteriormente nos corresponde tratar en la confesión de fe. Dios es uno en esencia, pero hay tres subsistencias dentro de ese Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O dicho de otra manera, hay un solo Dios y tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y es toda una complejidad porque no son tres dioses que hacen uno, no es un triteísmo. Es un solo Dios con tres personas, con la misma naturaleza y atributos entre todas las personas o subsistencias. Así que en ese versículo 27 se afirma en el capítulo 9 y dice de la siguiente manera: pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y el término hijo de David nuevamente no es solamente algo con lo cual podemos asociar y a Cristo, sino que el hijo de David es otro término que mesiánico, que identifica a aquel que habría de venir y el cumplimiento de la profecía que Dios le había dado en Primera de Samuel a David con relación a aquel que se levantaría de su casa, que tendría un reino eterno. Ahora, los últimos dos nombres que se mencionan y que uno podría no verlos con una lectura rápida es: Él es el pastor. Cuando vamos a Juan capítulo 10 y Jesús se presenta o presenta la parábola de el redil, yo soy el buen pastor, el pastor da su vida por sus ovejas, no es una parábola donde se trata meramente de ejemplificar o traer o ilustrar un punto. La idea del pastor también es una idea profética y mesiánica de que Dios mismo en su momento vendría a pastorear su pueblo. Quiero que entendamos eso. Primero vamos a ver dónde está la afirmación y entonces vamos a ir al Antiguo Testamento para verlo. Jesús le dice en el versículo 36: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. Esas palabras, vaya viéndolas, son muy importantes. Como ovejas que no tienen pastor. Hay al menos dos libros importantes en el Antiguo Testamento que debemos ir para entender el cuadro profético del término que Jesús es el pastor de las ovejas. Le invito a ver el primero, se halla en el libro de Ezequiel capítulo 34. Es uno de los llamados profetas mayores. Libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Y vamos al capítulo 34. Posiblemente
Muchos de nosotros recordamos de Ezequiel el capítulo 36 y 37. El capítulo 36 es el capítulo que se habla de un nuevo corazón, que Él pondría un nuevo corazón. Se habla de la doctrina de la regeneración. De hecho, el capítulo de Ezequiel 36 es la porción clave para entender el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Usted no puede entender la conversación de Nicodemo con Jesús sin entender Ezequiel capítulo 36 en esencia. Porque cuando Jesús le habla a Jesús de que es necesario nacer de nuevo, no está inventándose un tema, realmente era algo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Dios tendría que cambiar el corazón de su pueblo a poner un corazón nuevo, y ese corazón nuevo, quien único podría hacer eso sería Dios mismo. Y el capítulo 37, el valle de los huesos secos, que es una representación de Efesios 2, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y los huesos secos están, y por mucho tiempo solo la intervención divina, el soplo del Altísimo, la vida de Dios puede darle, valga la redundancia, vida a algo que está muerto. Pero yendo unos capítulos atrás, ¿quién hace esa obra del corazón? El pastor. En el capítulo 34 de Ezequiel, no lo voy a leer completo, sería bueno que en su caso usted lo pueda leer completo. Voy a adelantar parte de la lectura, pero le animo a leerlo. Comienza el capítulo 34, donde el pastor al que está señalando es el liderato que Dios había colocado sobre el pueblo. Los pastores al inicio del capítulo, los líderes que debían regir sobre Israel son llamados pastores. Pastores en el sentido de que habían sido puestos, colocados por Dios para regir el pueblo hacia una adoración real y sumisión a Dios. Lamentablemente estos pastores, que pasa algo muy parecido hoy, se estaban nutriendo de las ovejas, pero no les importaban las ovejas. No enseñaban al pueblo la palabra de Dios. Y mira lo que dice más adelante. Voy a dirigirlos a el 15, versículo 15. Hay muchos versículos muy claves, muy importantes, pero el 15, Ezequiel 34, 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Adelanto al versículo 22. Yo salvaré a mis ovejas. No sé si puedo ver, y no es que me guste complicar las cosas, pero mis ovejas. Usted no escogió ser una oveja, usted no escogió a Dios. Dios escogió sus ovejas. Luego puede ver la lectura, porque parte de esas ovejas van a pasar por el juicio de Dios. Pero claro, en el Antiguo Testamento esas ovejas representan al pueblo en concreto, no a los salvos y a los no salvos. Pero Dios decide de esa totalidad a unos pasarlos por el juicio y sobre otros tener misericordia. Y dice, yo salvaré a mis ovejas, nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. O sea que Dios va a separar trigo de cizaña, y ese cuadro de separación, la parábola de la pesca, séptima parábola en Mateo capítulo 13, es la parábola del redil, de la red, que encierra muchos peces, buenos y malos, pero posteriormente ¿qué? Son separados del trigo y la cizaña. Son separados lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Versículo 23 es importante. Y levantaré sobre ellas, escuche bien, a un pastor. Habían diferentes pastores que eran el liderato que regía sobre el pueblo. Pero ese liderato no podía salvar el pueblo. Y realmente nunca pudo hacer realmente la función, porque se desviaron de Dios. Pero él levantaría un pastor y él las apacentará. Y él les será por pastor. ¿Pero quién es ese?
Salté una parte, mi siervo David. Observe que mi siervo David en la lectura de un judío implicaba que inmediatamente, aquel rey que se va a levantar y que nos va a llevar nuevamente a la gloria postrera. Y Ezequiel capítulo 34, versículo 23 está asociando al hijo de David con que el hijo de David es ¿quién? También el pastor que habría de apacentar ¿qué? El rebaño de Dios del cual tendría misericordia. Observe que uno de los títulos que se dan entre el capítulo 8 y 9 es que el hijo de David. Por eso quiero que van viendo el cuadro. Versículo 24. Yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Y luego firma la carta. Yo Jehová he hablado. Este cuadro es importante porque entonces cuando Jesús habla de las ovejas, que tiene compasión de ellas que están dispersas, no podemos desvincular lo que estamos viendo con el contexto que ellos tienen a la mano. No hay un Nuevo Testamento, solo existe el Antiguo Testamento. Y ese contexto de ovejas y de un pastor que vendría a rescatar las ovejas que todos desprecian, ese es el hijo de David, que el Nuevo Testamento luego afirma que el hijo de David es el hijo de ¿qué? De Dios, que no es otra cosa que ¿qué? Que Jesús mismo. Mire cómo lo afirma en el último, antepenúltimo versículo del capítulo 34, Ezequiel dice: y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos. Alguien puede decir, bueno, ¿será que Dios va a estar con el hijo de David? Está diciendo, ese pastor, ese hijo de David, soy yo mismo, Dios. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mí, pasto, hombres sois. Observe que el versículo 31 ahora afirma y dice, ¿quiénes son las ovejas? ¿Son qué? Hombres. Hombres que en la gracia divina el pastor vendría ¿qué? A rescatar, a pastorear. Le invito a que veamos el otro profeta muy importante que debemos considerar para tener un cuadro completamente amplio, y el otro es Jeremías. Y vamos al capítulo 23, Jeremías capítulo 23. ¿No son estos dos los dos profetas en el Antiguo Testamento que Dios realmente usa para aclarar, para difundir, para dar a conocer la doctrina del nuevo nacimiento? Los dos profetas claves para entender lo que acontece en el corazón del hombre, lo que tiene que suceder para que haya salvación, no es casualidad, es Jeremías y Ezequiel. Son los dos que claramente hablaron del corazón. Y mire lo que dice en Jeremías, en el capítulo 23. Empieza algo parecido al capítulo 34 de Ezequiel, primero llamando la atención y el juicio que viene sobre los líderes que debían pastorear al pueblo, debían cuidar del pueblo, pero no lo hacían. Hay de vosotros, pastores, que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dice Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersáis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Así que viene primero un juicio sobre aquellos que estaban en una posición de poder, que debían llevar al pueblo a la adoración sincera a Dios, pero lejos de compartir a Dios y de vivir a Dios, vivían del pueblo. Y mire el versículo 3, profético. Y yo mismo, ¿quién viene hablando? Dios. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas.
O sea, Él viene a recoger sus ovejas. Él sabe las que son sus ovejas. Por eso Juan dice que Él llama a las ovejas y las ovejas de Él le responden. Dios no está desesperado tratando de gritar de los púlpitos o de cualquier mensaje viendo si alguien puede responder para tener una nueva oveja. Dios conoce muy bien sus ovejas, porque Él las señaló desde antes de la fundación del mundo. Y no solamente las señaló, Él hizo un plan para rescatarlas. Él mismo las rescataría. Y yo mismo recogeré el remanente. Observe que el remanente limita la obra de Dios ¿a qué? A un grupo. Nos puede sonar chocante, podría usted decir es que no es justo, podría usted decir lo que usted quiera, pero el soberano hace como Él quiere. En ningún lugar en el Antiguo Testamento se dice que Dios vendría a salvar a todo el mundo. De hecho, para ponerlo en contexto, la razón principal por la cual los judíos, aún los apóstoles, tuvieron problema para entender que los gentiles entrasen a ser o a formar parte de la iglesia, es que para ellos el Antiguo Testamento afirmaba que el Mesías que vendría era para el pueblo de Israel, única y exclusivamente. Por lo tanto, se molestan con Pablo cuando Pablo empieza a predicarle a los gentiles, porque dice, ey, espérate, esto no es para ellos. El Mesías solo para Israel. Pero aún la idea en el Antiguo Testamento del Mesías es para un remanente que Dios vendría a salvar. Hay una idea doble de juicio y salvación cuando el Mesías vendría. Y quiero que tome esto porque esto es clave para entender lo que va a suceder en el capítulo 10. Tenemos la mente, y tengo que sacarlo de ahí, la mente ya preconcebida de que cuando el Mesías vendría, solo vendría a salvar. Y esa idea es falsa. El Antiguo Testamento testifica que cuando el Mesías vendría, sería un tiempo de juicio para el pueblo. Se lo pruebo y se lo atestiguo con la propia doctrina escatológica de mayor aceptación en las iglesias, el dispensacionalismo, la teoría del rapto. ¿Por qué razón la iglesia parte antes de la gran tribulación según ellos? Porque en sus libros reconocen que el juicio que viene no es para la iglesia, el juicio en el Antiguo Testamento es para Israel. Por lo tanto, como el juicio es para Israel, Dios tiene que, según su teoría, sacar la iglesia. Porque la iglesia no puede pasar por un juicio que ya fue destinado al pueblo de Israel. Lo que quiero es que usted vea que la idea de un juicio sobre el pueblo estaba establecida en el Antiguo Testamento. Solo que esa posición escatológica, esa posición de lo que va a ocurrir en los postreros tiempos, ha dividido eso, como divide otras cosas, tiene como 3 venidas. Entonces la ha dividido en una parte para la iglesia y una parte para Israel. Cuando el Mesías viniese, habría juicio y habría salvación. Déjeme decirle algo más y lo voy a sacudir o a confundirlo tal vez más. No existe en el Antiguo Testamento, mira lo que estoy diciendo categórico, hay gente que no pueden ver, invito a cualquiera, reto a cualquiera que diga lo contrario, que lo pruebe. No existe la idea en el Antiguo Testamento de 2 venidas. El concepto de la segunda venida se desarrolla en la teología del Nuevo Testamento. El contexto antiguo testamentario identifica que cuando el Mesías viniese, da la impresión de que todo se haría en una sola fase. No hay segundas venidas en el Antiguo Testamento, es imposible buscarla. Por lo tanto, mire lo que estoy diciendo. En la mente de un judío que lo que tiene es el Antiguo Testamento y no las ideas nuevas y teorías nuevas que nosotros nos hemos inventado o que tenemos, ellos muy bien sabían que el Mesías anunciaba salvación y juicio. Se lo voy a probar muy fácil. Bíblicamente, el primer sermón predicado después de la resurrección de Cristo.
¿Cuál es la invitación que hace Pedro a las multitudes el día de Pentecostés? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios era eminente. De hecho, la predicación de Pedro toma como base Joel capítulo 2. Y Joel capítulo 2 habla del día en que no se sabe quiénes podrán estar de pie ante el juicio de Dios. Esto es muy importante para entender, porque Mateo está ubicando y nos está diciendo quién es Cristo y lo que Él viene a hacer. Si no entendemos esto, no vamos a entender el capítulo 10. Y mucho menos vamos a entender las parábolas. Porque para entender las parábolas del reino en el capítulo 13, cuando lleguemos allá, esta parte es medular, es importante, es básica. No vamos a poder entender por qué inicia hablando de que Él predica y por qué los corazones diversos, unos responden, otros parecen responder, pero tampoco responden. Y al final solo hay un corazón que responde. Porque no hay 4 tipos de corazones. Hay 4 corazones que representan 4 terrenos o 4 tipos de personas, pero solo en una hay salvación. Lo veremos. Mire nuevamente Jeremías capítulo 23, nuevamente el versículo 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra donde las eché. O sea, ya ellos habían pasado ¿qué? Por juicio. Ya a este punto de Jeremías, ya el pueblo se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores. Ahora observe que no solamente Él es el pastor, es muy importante para Mateo 10. No solamente Dios se coloca como el autor de la salvación de las ovejas que serían salvas, sino que Jeremías identifica que ese trabajo divino sería llevado a cabo a través de la obra de Dios mismo. El Nuevo Testamento dice a través de la obra de Cristo. Pero Dios decidió que esa obra en términos de la comunicación del Evangelio fuese dada a conocer al mundo por medio de pastores que serían sus siervos, que son los que comienzan a propagarla con Él en el capítulo 10 de Mateo. Observe nuevamente la lectura. Todo esto es importante porque a veces queremos leer en Mateo. Mateo no se escribe sobre la nada, no hay un vacío. Y necesitamos conocer el Antiguo Testamento. Mira lo que dice. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Comienza el capítulo 23 señalando que hay pastores que no sirven para nada, que tienen al pueblo disperso. Pero ahora va a señalar a unos pastores que van a cuidar del pueblo. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. Ya sabemos que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de David, no es la reencarnación de David. El término David implica el hijo de David. David ya muerto para este momento dado. Le digo esto porque es importante. Usted podría leer y de momento confundirse. Bueno, pero va a traer a David, pero si David ya murió, ¿cómo que lo va a traer? Lo que está diciendo es que la promesa que le dio a David es cierta. Dice, levantaré a David renuevo justo. Este David es diferente al primero. Este es un renuevo justo. Y reinará, observe la R como los traductores la colocaron, no con una R en minúscula, en mayúscula. Rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado,
y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Estoy en la introducción y no me voy a tardar mucho porque podemos dejar algo para el siguiente domingo. Pero quiero que vean entonces el cuadro, al menos de los versículos del capítulo 9. Tengo que llevarlos al Antiguo Testamento para que puedan comprender la idea concreta y exacta. Porque en el capítulo 10 se van a hacer afirmaciones que muchos honestamente le dan un salto a lo alto. Un salto a lo alto es que no las explican, no comentan de ellas porque son muy difíciles. Le voy a mostrar una. ¿Y por qué lo que estamos diciendo es importante? Si usted en el capítulo 10 adelanta al versículo 23, vaya conmigo al versículo 23. Mateo 10, 23. Jesús está enviando a sus discípulos, ya le ha dado las instrucciones, hasta dónde no les es permitido ir, lo que deben llevar, lo que no deben llevar, cuando los reciban, cómo deben, ¿verdad?, quedarse, y si no lo reciben, lo que deben hacer. Y le ha dado un sinnúmero de instrucciones. Les advierte que los envía como ovejas en medio de lobos. Les dice que los van a perseguir, que puede costarle literalmente la vida, y le da un sinnúmero de instrucciones. Versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, porque los envía a recorrer, a predicar el evangelio, dice, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer, quiero que preste atención, todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mire la afirmación, y no es una mala traducción. Jesús le dice a sus discípulos, y no hemos llegado ahí, pero quiero que vea por qué lo que le estoy diciendo es de extrema importancia para entender el capítulo 10. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes van a salir a hacer esto que yo les he dado autoridad. Y cuando estén casi terminando la tarea, cuando vayan a terminar esa tarea, donde yo les he dicho, porque limitó el trabajo en un lugar específico, ustedes van a ver al Hijo del Hombre. Yo sé que para muchos la idea de la escatología es difícil o es un tema que no se estudia. Y no se estudia, y yo lo lamento. La escatología, algunos la definen como los acontecimientos de los últimos días. Personalmente entiendo que eso está errado. Sí, tiene que ver con ello. Pero la escatología es mucho más que lo que va a pasar en el tiempo final. La escatología bíblica es el desarrollo del soberano plan de Dios a través de las edades en Cristo, que tiene una culminación final. Nosotros le llamamos a la culminación final como si ese fuera el punto. No, lo otro es más, igual o más importante. Pasa con la vida de Cristo. Hablamos de su resurrección o de su muerte, pero sin una vida perfecta de nada le hubiese valido que muriese por nosotros. Pues porque Él tiene una vida perfecta y nunca pecado, que puede sustituirnos y ser el cordero inmolado sin mancha. Entonces no tenemos un cuadro completo y necesitamos tener el cuadro completo. No hay dos segundas venidas en el Antiguo Testamento, hay una sola venida. Y esa venida está enmarcada hacia el pueblo de Israel. Un pueblo rebelde. Y Dios le dice, bueno, no han querido escuchar, le he enviado profetas, mensajeros de todos lados. Anyway, todos de alguna forma han fallado, pero yo mismo salvaré a mis ovejas. Pero cuando yo llegue, ese día va a ser terrible. Unos pasarán por juicio y unos serán salvos. Y Jesús le dice que antes que ellos finalicen el trabajo, verían el Hijo del Hombre. Si el Hijo del Hombre es una expresión de Daniel, capítulo 7, y la teología dispensacionalista o el pretribulacionismo o la doctrina del rapto secreto afirma que esa semana no se ha cumplido porque es la semana final, la semana de los 7 años de juicio, tenemos un gran problema. Quiero que escuche bien, un gran problema. Porque Jesús les está diciendo que ellos van a ver el día del Hijo del Hombre. Pero la teoría escatológica en las iglesias es que ese día, el Hijo del Hombre solo se va a ver
cuando llegue los 7 años del final, ¿a quién le creemos? Te pregunto, ¿a quién le creemos? ¿A la Biblia? De hecho, todavía te voy a dar algunos detalles y con esto voy a finalizar, porque tengo que ir montando poco a poco. Son muchas estructuras que tenemos mentales que están incorrectas, y si no comenzamos a corregir conceptos no vamos a poder entender muchas cosas. Te voy a llevar a 3 pasajes más donde Mateo, por avanzar, identifica con toda claridad que ese día del juicio del que está hablando específicamente no es el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20, no es el juicio final del mundo en el cual todos los muertos son resucitados, unos para condenación eterna y unos para vida eterna. No es ese juicio, era el juicio sobre Israel. Dios dijo: te será quitado tu reino y le será dado a otro pueblo. Pero se lo voy a mostrar en la escritura, en el mismo libro, no vamos a brincar. Vaya conmigo a Mateo 23. Este es un pasaje que se usa mucho cuando está la Semana Santa. Es parte de lo que se llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y las palabras que él pronuncia cuando ve la ciudad. Ve a todo el mundo: Hosana, Hosana. El que viene en el Hijo de David sabe que ellos no entienden ni lo que están diciendo la mayoría. Solo están pregonando y cantando porque todo el mundo lo dice, como en las iglesias. Versículo 37. Mateo 23, 37. Observe, el versículo clave es el 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Esto es importante porque le está diciendo porque viene el juicio. Escuche. Jerusalén, Jerusalén. Y Dios no le está hablando a una ciudad. Jerusalén es donde está sentado ¿qué? El pueblo, es al pueblo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Yo te he querido hablar, pero tú matas a los hombres que te envío. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junto a los polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Versículo 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Juicio. ¿Cuál es la casa en Jerusalén? Piensa como un judío: el templo. Desolado. La desolación de Daniel 9. La destrucción del templo posteriormente en el año 70. De hecho, Jesús especifica que era en aquella generación. Pastor, ¿dónde lo dice? No hemos leído que diga esta generación. Vaya conmigo al versículo 36. Ahora le llevo un versículo más arriba. Quería ponerlo primero el contexto y llevarlo. Mire lo que dice. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué generación? A la que le está hablando. No, pastor, no es claro. Los intérpretes, para ajustarse a la teología o al concepto teológico que tienen del fin, lo que hacen es que dicen: sí, es esta generación, pero es la generación del fin. Vaya conmigo al capítulo 24. Versículo 34. Aquí Jesús habla de la casa. Y la casa es definida como el templo. Dice que salieron del templo. Después del capítulo 23, los discípulos quedan: oye Jesús, mira qué bonito el templo. Y le dije: pues ese templo bonito que se ha construido en tantos años no quedará piedra sobre piedra, será destruido. Y empieza a hablarles del juicio. El juicio que nosotros nos han dicho que es el juicio del tiempo del fin. Pero hay un problema en concluir eso. Yo no digo, y no quiero que me malinterprete y que me cite mal. Si me va a citar, me cita bien. Yo estoy afirmando que la Biblia plantea más de un juicio. Y que el juicio que aquí se refiere no es el juicio final antes del cielo nuevo y la tierra nueva, sino el fin
del siglo y el juicio sobre la nación de Israel, para dar comienzo a la iglesia del Señor. Mire el versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto que es lo que dice la Escritura, yo no la estoy torciendo. No pasará esta generación. Mire, hermano, en teología hay diferentes formas de entender la cantidad de años que es una generación. Básicamente el consenso es que son 40 años. Si esto es el cierre del fin, estamos hablando de que Jesús habló de una generación de 2000 años. Hace 2000 años que Jesús dijo estas palabras. O sea que Jesús le dijo de esta generación, pero ellos debían entender que esta generación sería una generación de 2000 años después. Se lo voy a poner todavía más claro. Yo solamente puedo llevar, dicen como decía mi pastor, el caballo al río, pero no lo puedo hacer beber. No lo hago como falta de respeto. Mateo 26. Ahora lo voy a llevar al momento del juicio. Y con este pasaje termino. Porque para entender la misión y lo que va a acontecer, por qué Jesús le dice que no vayan a ciertos lugares, por qué les dice que no se lleven ciertas cosas, por qué la eminencia, la premura en lo que van a hacer, para entender todo eso, tienes que entender qué es lo que va a pasar. Porque si no, lo lees y dices, aquí está algo confuso, como que no lo entiendo. Cuando Jesús lo llevan al juicio, tratan de buscar testigos. Y ya sabemos que todos los testigos que trajeron no pudieron ponerse de acuerdo. Tenían que testificar 2 personas la misma cosa y ni lo lograron. Imagínense la vida que vivía, que ni tan siquiera encontraban a alguien que pudiera señalar 2 personas lo mismo. Al final Jesús va a morir, ser crucificado, porque el sumo sacerdote le va a preguntar, oye, dime claramente si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que habría de venir. Y Jesús solo responde, tú lo has dicho. Y la razón de la muerte de Jesús es que el sumo sacerdote lo acusa de blasfemia, que era un delito que se pagaba ¿con qué? Con muerte. Pero quiero que miren lo que Jesús le dice al líder máximo. En el capítulo 26, versículo 63, el clave es el 64. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, lo tenía de frente, que nos digas si eres tú el Cristo. El Cristo es el Mesías, el ungido, son términos sinónimos. Literalmente le está preguntando el sumo sacerdote, tú eres el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Si ustedes recordarán, Mateo inicia en el capítulo 3 con el ministerio de Juan el Bautista, que era el precursor del ministerio de Jesús, y le van a preguntar que si él era el Mesías, que si él era el Cristo, y él testificó y dijo, yo no soy el Cristo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Pero ahora le preguntan a Jesús, si eres tú el Cristo. Mire qué maravilloso. Yo no creo que el sumo sacerdote entendiese ni papa, pero hizo una afirmación maravillosa. El Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo? Que el Hijo de Dios era el Cristo. Jesús le dijo, este es el pasaje, el versículo clave. Tú lo has dicho. O sea, yo no tengo que decirlo porque lo que tú acabas de decir sobre mí, eso es correcto. Y mira lo que dice. Y además os digo que desde ahora, observen las palabras de Jesús, desde ahora es cuando, desde ahora, si yo, ahora vamos a tener un tiempo de compartir, si yo les digo, después de orar, desde ahora podemos pasar a comer, ¿usted entiende que es 2000 años después? Desde ahora veréis, observe el título nuevamente, al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es Mateo 24, el juicio que vendría. Ese juicio aconteció en el año 70. Para entender el capítulo 10, es necesario entender, y lo voy a dejar aquí, que el juicio al que se está, el juicio que se está haciendo referencia, no es el juicio de Apocalipsis 20, donde todos los seres vivientes que han muerto en Cristo y fuera de Cristo. Porque nosotros hablamos, no, los creyentes vamos a ser resucitados. Perdone que le corrija, todos son resucitados. Solo que los que no son de Cristo son resucitados para condenación y ser lanzados al lago de azufre. Es que tengo que corregir conceptos porque tenemos conocimiento a media. Porque aún hablamos de la resurrección y hablamos de la resurrección de los creyentes. Perdóneme, el juicio del gran trono blanco es una resurrección de todos. De todos. Esa resurrección final. De hecho, comienza en un sentido marcando el juicio de los malos. Y viniendo en las nubes del cielo. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. Yo le invito a que posteriormente, por favor, nosotros no nos reunimos para escuchar algo y fascinarnos. Venimos a aprender. Yo vengo a aprender. Y lo que aprendo lo voy compartiendo. Sería bueno, saludable para usted, que usted pudiese dar una lectura en la semana, al capítulo 10, por lo menos. Porque va a ver, cuando entonces le empiece a hablar del capítulo 10, entonces va a poder entender lo que le voy diciendo. No es posible, lo va a ver, entender el capítulo 10 sin entender la eminencia del juicio que vendría. De hecho, esa es una de las razones por la cual algunos pensaron que la venida del Señor se debía dar inmediatamente en el primer siglo. Porque realmente se hablaba de un día del Señor. Pero vamos a ver que ese día del Señor no es tampoco un asunto nuevo. Ese día del Señor se ha dado a través de la historia. Eran momentos en que Dios le hablaba al pueblo que se iba a aparecer, pero no era físicamente. Era en juicio. Yo voy a descender en una nube y me verán. Lo vamos a ver el próximo. Yo creo que si no tenemos un cuadro claro del Antiguo Testamento en lo que podamos, con todo respeto, se nos va a hacer bastante difícil entender el Nuevo Testamento. Porque cuando usted examina el Nuevo Testamento, toda la predicación, todo lo que se está hablando son ideas del Antiguo Testamento. Todo. Si no, mire lo que hubiese pasado y resumo. Que usted empieza a leer Mateo, esa parte del capítulo 9, y mire lo que usted va a pensar en su plano humano. Ay, qué lindo, qué bueno Jesús, mira. Él vio a la gente, las personas, y qué bueno Dios tiene compasión, qué misericordioso, qué bonito es Dios. Nosotros tan malos y qué lindo, como Él viene. Entonces usted lo va a ver de esa, y no va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí porque eso es lo único que usted puede inferir o entender inmediatamente. Tenemos que estudiar la Escritura. Necesitamos adentrarnos en el estudio de la Escritura. Y yo le insto a que estudie la Escritura. Y cuando le digo que los reto y los motivo es que yo creo. No estoy tratando, y si lo he hecho, alguien lo piensa, me arrepiento de dar a entender que creo más que nadie, tengo más conocimiento de nadie. Lo que yo quiero que nosotros entendamos como iglesia es que usted tiene que estudiar la Escritura y usted no se debe dejar llevar porque el pastor lo diga. Si no está en la Escritura, no va. El filtro no es la credibilidad de un hombre, cómo se habla. El filtro es este. Pero antes de usted llegar a un juicio, usted debe también que tomarse el tiempo y ver, oye, el hombre está diciendo ¿qué es esto? ¿Cómo usted puede evaluarlo? Sobre la base del sistema nervioso central en su cuerpo, sobre la emoción. Usted tiene que regresar a la Escritura. Fíjate, él citó Ezequiel 34. Yo voy a leer Ezequiel 34. Realmente Ezequiel 34 dice que Dios mismo vendría. Oh, si Dios mismo vendría, entonces será Cristo.
Voy a ir a Jeremías 23 y voy a leerlo. Necesitamos que usted haga su trabajo, porque no queremos una congregación que meramente venga a aplaudir y a cantar y pretenda adorar a un Dios que no conoce. Dios se ha dado a conocer y se dio a conocer por medio de su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde. Hay mucho terreno por caminar, pero te damos gracias que no estamos solos. Es tu palabra. Tú inspiraste a estos hombres, la has preservado hasta nuestros días. Nos has dado tu espíritu para poder discernir las cosas espirituales. Pones aún el querer y el hacer por tu buena voluntad. No nos sugiere, nos mandas escudriñar las escrituras. Yo te pido por esta iglesia, por mis hermanos y también por las otras iglesias, Padre Santo. Levanta congregaciones con un celo profundo por tu palabra. Que lo que se predique desde el púlpito sea tu palabra. Que la esperanza nuestra esté en tu palabra. Que el clímax máximo de la adoración sea la exposición de tu palabra. Ayúdanos, Señor, pues es muy fácil ser dirigidos hacia otro lugar. Queremos mantenernos en Cristo, pues en Él estamos seguros que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Señor, bendice a tu rebaño, a tu pueblo, y gracias por este tiempo de poder estudiar tu palabra. Ahora nos preparamos para la cena y nos preparamos, Padre Santo, reconociendo que este momento de compartir el pan, Padre Santo, el vino, es poder de manera, en un sentido sí simbólica, pero tangible, poder recordar, Señor, la obra de tu Hijo Jesucristo, como el pastor que daría su vida para salvar las ovejas, su sangre que sería derramada para la remisión del pecado de aquellas ovejas que no merecían la salvación, y que en tu gracia, en tu misericordia y por un acto de tu soberanía y de tu sola bondad y voluntad decidiste salvar. Y eso somos nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos. Ahora nos acercamos a la mesa. En Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. Amén. Nosotros participamos.